Bendiciones, amadas y amados del Señor. Un programa más, un tiempo más de gozo, de alegría, trayendo esa palabra que convierte, esa palabra que trae paz a tu corazón. Yo quiero pedirte en esta hora que tomes una libreta de apuntes, un lapicero, un lápiz y se siente con nosotros a disfrutar de este programa que sabemos que nació en el corazón de Dios y que Dios va a traer un refrigerio para tu vida. Antes de iniciar, vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a traer honra, gloria y alabanza como Él se lo merece. Así es que yo quiero pedirte que vengas conmigo a la palabra del Señor, al Salmo 34, leo para ustedes. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria a Dios por esta tremenda palabra con el cual iniciamos hoy su programa Perfume de Gozo, la protección divina. Declaro sobre tu vida que la protección del Altísimo Dios sobre tu vida empieza a descender ahora. Y sabes, prepárate, amado varón, amada mujer, y vente con nosotros a degustar un café mientras la presencia de Dios trabaja a favor nuestro. Prepárate y continuamos con el programa. Ahora nuestra amiga Dayana trae esa noticia de gozo que levantará tu ánimo y que traerá gozo y paz a tu espíritu. Bendiciones. Muchas gracias, Pastora Tati. Bienvenidos una semana más. Estamos en el segmento de Noticia de Gozo. Esta semana queremos hablarles un poquito a los preadolescentes, o más bien a los papás que tienen hijos preadolescentes y cómo poder tratar esta etapa. ¿Qué es la preadolescencia? Se dice que es una etapa previa a la adolescencia. Normalmente se da entre 10 a 14 años, dependiendo el sexo. Si es en las mujeres, va a ir desde los 10 hasta los 12, y si es en varones, de 12 a 14 años. Características principales. Aquí yo quiero que ustedes pongan un poquito de atención y que tal vez ustedes puedan anotar cada característica.
A manera personal les cuento, en Noticias de Gozo siempre me gusta contar un poquito de experiencias vividas, en este caso en mi persona, ¿verdad? Les he comentado que tengo 2 preciosos hijos. Mi hijo Matías tiene 2 años y 5 meses y tengo una hija de 12 años que ella se llama Abigail, es una preadolescente. Normalmente siempre me gusta poderles compartir a ustedes en el segmento de Noticia de Gozo algo que esté viviendo yo o algún tema tal vez que se esté viviendo en el cual nosotros le podamos explicar a ustedes y darles un poquito de estrategias. Así que pongan atención, pongan una libretita, agarren un lapicero y empiecen a escribir estas características que yo sé que les van a beneficiar a ustedes como papás. Características principales en la preadolescencia. Es un duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres. Nosotros normalmente solamente vemos el exterior de nuestros hijos, pero no nos preocupamos por saber que dentro de ellos hay como un duelo, como lo dice en esta característica, de dejo de ser niño y estoy empezando a ser una persona consciente de muchas cosas, ¿verdad? En el caso de mi hija, yo empecé a ver cambios físicos que eran exteriores, ¿verdad? Entonces yo podía ver cómo ella se empezaba a desarrollar, cómo sus caderas se están ensanchando, cómo empieza ella a crecer y empieza a tomar pues forma no, en su cuerpo, no de una niña, ¿verdad? Sino ya de la etapa en la que ella va a seguir, que es su preadolescencia. La segunda característica es la reestructuración del esquema en imagen corporal. Ellos empiezan a decidir qué ropa ponerse, ellos empiezan a querer tomar sus propias decisiones en qué gustos quieren ellos y nosotros tenemos que respetarlos. Luego está el punto 3, que sería la necesidad de compartir los problemas con los padres. Aquí tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de Él directamente del cielo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos quieren venir a acercarse y contarnos algún tipo de problema que tengan, tal vez alguna inquietud, algo que esté dentro de ellos, alguna duda, y nosotros ponemos un muro y nosotros no dejamos que ellos se acerquen a nosotros. Y aquí es donde tenemos que aprovechar, porque esto es una etapa en la cual ellos tienen muchas dudas y sentimientos encontrados. El punto 4 son fluctuaciones del ánimo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el caso mío, a veces mi hija anda súper feliz, está jugando con mi hijo Matías, ella anda súper contenta con sus tíos, ella está súper feliz con todo el mundo y de un momento a otro llegó a la casa, tal vez tengo visitas, entró y no saludó a nadie. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que hay cambios dentro de ellos, que nosotros tenemos que aprender a tenerles el espacio, a poder conversar con ellos y explicarles que es una etapa que están viviendo, que la van a pasar, pero que nosotros no seamos de esos papás que inmediatamente vengamos y le digamos a nuestros hijos, pero ¿qué le pasa? O avergonzarlos o regañarlos delante de las personas, ¿verdad? El punto número 5 dice que hay una fuerte autoconciencia de sus necesidades. Era lo que les explicaba al principio. Ellos saben qué quieren y qué no quieren en esta etapa. Punto número 6, la capacidad de evaluar mayores méritos y debilidades. Como les decía anteriormente, ellos ya toman sus propias decisiones. El punto número 7, el juego mantiene su importancia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en el caso mío, al ser una niña, ellas son un poco más maduras que los niños, entonces ella trata de hacer cosas tal vez de adultos, ¿verdad? Pero a veces en la casa yo la veo y ella empieza a jugar como una chiquita y yo digo, Dios mío, es que sigue siendo una niña dentro de ella, ¿verdad? El punto número 8, afirmación a través de oposición. Aquí es donde vamos a tener un poquito de inconvenientes porque a veces ellos van a tener ya su clara opinión y nos van a tal vez a confrontar o se van a enfrentar con nosotros porque ellos quieren algo y de esa manera se tiene que hacer. Entonces tenemos que saber respetar que si nosotros estamos haciéndolos ver a ellos las cosas de otra manera, ellos también tienen un punto de vista de nosotros los de nosotros. Y el punto número 10, relaciones grupales del mismo sexo. Van a empezar a hacer grupitos de amigos, de amigas, se van a empezar a llevar bien con unos niños, con otros niños no. Y aquí nosotros como padres tenemos que tener esa sabiduría de pedirle a Dios que le ponga en el camino pues niños y niñas que sean de bendición para sus vidas y no que se los vayan a llevar en malos pasos, ¿verdad? En la preadolescencia el niño oculta muchos pensamientos ante nosotros los adultos. Dice que en ocasiones estos niños pueden ser agresivos, apasionados en la defensa de sus intereses
O pueden ser niños que más bien se cohíben, se callan sus cosas, no nos cuentan a nosotros las cosas, y por eso es que nosotros tenemos que tener aquí sabiduría como papás para poder acercarnos a ellos. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me pasó a mí con mi hija Abigail. Yo normalmente siempre he sido muy orgullosa de ella porque desde muy pequeña Dios me regaló una hija muy inteligente, una niña que siempre ha sido una honra para mí, para mi esposo, y yo siempre, como dice uno raja, ¿verdad? Con los hijos. Yo no sé qué papá no se siente orgulloso, no se siente feliz de tener un hijo, y uno cuenta las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Entonces yo desde muy pequeñita siempre decía, Abigail hizo tal cosa, y a mí se me olvidó que ella empezó a crecer. Ella es un poco diferente a mí en eso. Yo soy una persona más expresiva, a mí me gusta más hablar, yo comparto muchas cosas de mi vida, pero se me fue por un momento que yo tenía una hija que ella tiene sus propios pensamientos, que ella no piensa igual que yo, y un día ella se sentó y me dijo, mamá, ella me comentó una situación que ella estaba pasando, y yo se la compartí a sus tías, a mi familia. Vieran qué bonito que fue, porque yo dije, ella es diferente, y es su privacidad, es lo que ella está utilizando como herramienta para tener esa apertura a contarme a mí cosas, y yo como toda la vida he contado todo lo que ella ha hecho, como les digo y como les dije, y tal vez ustedes se están equivocando como me equivoqué yo, no con el afán de hacerla sentir mal, sino con el afán de que supieran cómo es mi hija, y se me olvidó esa parte, se me olvidó que ella está creciendo, es un ser independiente con maneras y pensamientos diferentes a los míos, y entonces ahí pude entender y comprenderla. Le tuve que pedir perdón porque no le había fallado una vez sin darme cuenta muchas veces. Para ella la había avergonzado, y ella llegó a un punto en el que me dijo, mamá, no te voy a volver a contar nada, porque es que usted, todo lo que yo cuento, usted lo cuenta. Y a mí, en mi corazón se me hizo un nudo. Yo no sé si ustedes lo pueden entender como mamá, porque yo le dije, Abigail, pero ¿por qué? Si yo soy su amiga. Y me dice, sí, mamá, pero es que hay cosas que yo se las digo a usted y no me gusta que usted las comparta con los demás. Yo los invito a que ustedes se puedan sentar con sus hijos, que ustedes puedan compartir. Esta es una etapa muy difícil para ellos, y si nosotros nos ponemos en esa oposición y como en un pleito con ellos, no vamos a lograr nada. Vamos a lograr que ellos se sientan menos, vamos a lograr que ellos no entiendan todos los cambios que ellos están sintiendo dentro de su interior, y no tengan esa apertura a poder compartir con nosotros las cosas que ellos nos quieren contar, y entonces vamos a ser unos papás malos en esta etapa para ellos. Yo los invito de todo corazón a que ustedes puedan tener paciencia, los puedan entender, puedan haber escrito todos esos consejitos que yo les di, puedan haberlos anotado, se metan un poquito más, profundicen más este tema, y con sus hijos se puedan sentar a hablar y explicarles de cosas que tal vez ellos están sintiendo, y tal vez no nos los cuenten porque nosotros les hemos fallado como papás. Hay unos puntos psicológicos del desarrollo, solo se los voy a nombrar, no se los voy a explicar, pero ustedes en su casita los pueden anotar. Dicen que hay expectativas de empleo más realistas, tienen un sentido más realista de mirar hacia el futuro, tienen más tareas, ayudan más en la casa, tienen un sentido de autenticidad, tienen un sentimiento de independencia, tienen una opinión propia, empiezan a experimentar el amor, se preocupan por la apariencia, por lo que usan, hay una mayor exposición a una cultura popular como el internet, como programas de televisión, como películas, como moda, tecnología, música. Es como una afinidad donde ellos van escogiendo lo que quieren. Hay muchos cambios de humor, y en el caso de las niñas suelen desarrollar. Eso quiere decir que tienen su primera menstruación. Aquí en Perfume de Gozo siempre nos gusta dejarles a ustedes como papás un versículo bíblico en el cual nosotros podamos respaldar un poquito de lo que se dice en el segmento de Noticia de Gozo. En este caso, en 1 Corintios 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esto tocó mi corazón y yo se los quiero regalar a ustedes, porque nosotros como papás tenemos que entender que nuestros hijos están en una etapa en la cual pueden escoger muchas cosas, mas no todas esas cosas le convienen a ellos. En el nombre de Jesús declaramos sobre la vida de cada padre que escuchó esta noticia de gozo, la sabiduría, el entendimiento,
de lo alto para que puedan guiar a sus hijos de la mejor manera. Ahora les voy a pasar con mi compañera Alejandra, que les trae una poderosa palabra. Así que no nos dejen, sino que más bien traigan una tacita de café, un tecito, un chocolatito con estos días tan fríos, una libreta donde poder apuntar y seguir llenando su espíritu con esta palabra tan bendecida. Saludos, amados, bendiciones. Hoy me tocó a mí traerles una palabra de Dios. Tengo el privilegio de poder bendecir su vida. Oro con Efesios 1:17 para que el Espíritu Santo le traiga revelación, sabiduría, entendimiento, para que alumbre los ojos de su entendimiento para el conocimiento de Él. Oro para que sus oídos espirituales sean abiertos para la palabra que el Espíritu Santo trae hoy para usted. He titulado a esta palabra Atravesando la tempestad. Y vamos a leer en Marcos 4:35, que dice así. Dice que Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Les cuento que el mar de Galilea tiene forma de corazón y a pesar de ser muy pequeño, en él ocurren tormentas muy peligrosas y a diario hay tormentas repentinas. Jesús sabía esto, que era un mar con muchas tormentas, pero Jesús, a propósito, él quería estar en ese mar con sus discípulos. Versículos antes nos dice la palabra que Jesús ya les había dicho a sus discípulos que prepararan las barcas, que alistaran las barcas, porque en algún momento iba a dar la orden de pasar al otro lado. Dice la palabra de Dios que era de noche cuando Jesús quiso pasar al otro lado. Él había estado con una gran multitud, hablando la palabra, siendo sanidades, y él quiso apartarse un tiempo, porque Jesús se sentía cansado, y la única forma de poder apartarse era entrando en la mar, entrando con sus discípulos. Jesús tenía una misión. Él quería pasar al otro lado, al suroeste del mar de Galilea. Él quería ir a una región de 10 ciudades llamada Decápolis. En esta región él iba a llevar la palabra, él iba a llevar las buenas nuevas a los gentiles. Los gentiles son gente pagana, gente que no confía en Dios, gente que no tiene fe. Él tenía la misión de ir allá y llevar las buenas nuevas, pero el enemigo sabía para dónde iba Jesús, cuál era la misión, qué iba a hacer con sus discípulos. Para esto, entonces, envió la tempestad, envió la tormenta. ¿Cuántas veces, amados y amadas, Jesús viene y también nos envía a nosotros las tempestades? Porque sabe que tenemos una misión en Dios, porque sabe cuál es nuestro propósito, sabe hacia dónde vamos. Y viene y envía dificultades, envía tormentas y envía tempestades. Dice la palabra que en este mundo los hijos de Dios caminan entre escenas de tribulación, tensión y tormentas. Dentro de sus corazones pero dentro de sus corazones y mentes debe haber gozo, debe haber paz y calma bajo la protección de Dios. Dice Isaías 26:3. La escritura dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti confía. Los discípulos tenían que confiar en Jesús, confiar de que Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado. Era una afirmación, mas sin embargo ellos temieron. Pero esta tempestad
Y este milagro que Jesús hizo también tenía un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Que se le diera la gloria de Dios, la gloria a Dios. Jesús quería que fuera para la gloria de Dios. Que hubiera una enorme tempestad, cual nunca habían visto sus discípulos, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Ellos pasaron al otro lado junto con Jesús, iban de caminos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, estando en los caminos del Señor, que debemos pasar al otro lado? Tenemos que pasar por ese mar. Nuestra vida es como un mar, es como un océano que debemos atravesar en los caminos del Señor. Y se nos presentan tormentas repentinas. A todos en algún momento de nuestra vida se nos han presentado tormentas repentinas. Pero el Señor está ahí. Él dice la palabra que le dijo al mar, a la tormenta, calla, enmudece. Le dijo la misma cosa en 2 palabras. Enmudece significa silenciar, callar. Y Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Jesús se levanta, te dice, amado hermano, amada hermana, calla, le dice a la tormenta que estás pasando, enmudece. Y la tormenta tiene que cesar, tiene que parar. La Escritura dice en Salmo 107, los que descienden al mar en naves, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Todos vamos a pasar, tarde o temprano, por una tempestad. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor debemos pagar un precio. Debemos pagar un precio muy alto, pero vale la pena. Vale la pena pasar esa tormenta. Vale la pena porque esas tormentas que se nos presentan en la vida, amadito y amadita, ¿sabes qué? Nos maduran. Afirman nuestra posición en Cristo. Nos desarrollan la fe, nos desarrollan la confianza. Eso fue lo que pasó con sus discípulos. Jesús sabía desde el momento en que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y subió a esa barca, sabía que iba a haber una tormenta, porque Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sabe todo de ti. Él sabe. Y Jesús sabía que sus discípulos necesitaban aprender a confiar y a desarrollar la fe en Él. Dice la palabra de Dios que Jesús dormía. Jesús estaba recostado en un cabezal y, amado hermana, dormía profundamente. ¿Puedes imaginar esa escena? Dice la palabra que las olas, que el mar, que el agua se iba en la barca. ¿Has visto una tormenta? ¿La has visto en vivo? ¿La has visto quizás en la televisión? Los barcos se mueven. Esa era una barca. Imaginamos que no tenía techo. No tenía techo. ¿Puedes imaginar a Jesús ahí durmiendo, profundamente dormido? Y si la palabra de Dios dice que las aguas caían entre la barca, yo digo, Jesús se mojaba. A Jesús le caía el agua entonces. Y Jesús no despertaba. Si uno quiere despertar a una persona, le tira agua para que se despierte, mas eso no sucedía con Jesús. A Jesús le caía el agua. Y me imagino que los discípulos gritaban, se movían, estaban afanados, estaban asustados. Y Jesús no escuchaba nada. Jesús dormía profundamente. ¿Por qué? Porque Él confiaba. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que estaba pasando y Él sabía que nada iba a suceder. Él dormía profundamente. También hubo otro que también durmió en tiempo de tormenta y era Pedro. Dice en Hechos 12:6 que Pedro estaba en la cárcel con un guarda a cada lado y encadenado. Y Pedro estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Porque estaba esperando que el ángel de Jehová llegara a rescatarlo, a salvarlo, porque Pedro había caminado con Jesús, había visto muchos milagros, sabía quién era Jesús y sabía que en algún momento Él iba a hacer un milagro. Debemos de aprender de ellos, dormir tranquilos, saber que Jesús está en nuestra barca,
y que Él nos va a sacar, nos va a rescatar. Vivir confiados. Dice el Salmo 4:8. Dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en Él puedo dormir y vivir confiado. Y así es como Jesús quiere que vivamos confiados, sabiendo que Él no nos va a soltar de su mano, que Él está ahí, que aunque a veces nos parece, que Jesús está durmiendo, que Jesús está en silencio, que Jesús no habla, no dice nada. ¿Te ha pasado, verdad? ¿Te ha pasado, amadita? Que estamos en una tormenta, en una dificultad, en una situación financiera, en una situación con una enfermedad que nos dijeron que no tiene cura. Y uno dice: Dios, ¿qué pasa? Háblame, ¿qué hice? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo he sido fiel? ¿Por qué si yo he sido obediente? ¿Qué es lo que pasa? Y Jesús está callado y Jesús está dormido. Pero sabes, Él está ahí. Él está ahí porque Él lo que quiere es probar tu fe. Jesús dormía porque quería probar la fe de sus discípulos. Eso era lo que Jesús quería. Jesús quiere probar nuestra fe. En medio de las tormentas, ¿en quién estamos creyendo? ¿Con quién estamos caminando nosotros? Porque no basta solamente conocer de Dios. No basta solamente que yo leo su palabra, que yo asisto a la iglesia. No, es que tenemos que meter a Jesús en nuestra vida. Tenemos que meter a Jesús en nuestra barca. Caminar al lado de Él, estar con Él, hablar con Él, llenarnos de su palabra, impregnarnos de Él. Eso es lo que debemos hacer. Los discípulos caminaban con Jesús, vieron los milagros, durmieron con Él, comieron con Él, mas sin embargo, cuando entran a la barca y está la tempestad, se asustaron, tuvieron temor, tuvieron gran miedo, dice la palabra. Debemos de creerle al Señor. Los discípulos, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Él lanzó una palabra, Él lanzó una afirmación, les dijo: pasemos al otro lado. Desde el momento en que les dijo: pasemos al otro lado, ya desde ese momento los discípulos tenían que saber que iban a llegar al otro lado. Ellos iban a llegar, mas sin embargo dudaron, no se acordaron de la palabra que Dios había dado. Nos pasa muchas veces así. Nos pasa, te pasa a ti, a mí me ha pasado. El Señor nos da una palabra profética, el Señor nos da una promesa, pero se viene una tempestad y ya dudamos. Se viene una tempestad y ya tenemos miedo. Nos ha pasado, ¿verdad? Nos pasó lo mismo, nos pasa que los discípulos. A pesar de que escucharon la palabra profética, ellos se asustaron, ellos temieron. Los discípulos, dice la palabra, que le suplicaron a Jesús, clamaron a Jesús. Sus palabras eran de temor, de muerte. Ellos le decían: sálvanos que perecemos. Jesús, Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, sálvame, sálvame que me voy a morir. Sálvame que me estoy deprimiendo, estoy entrando en depresión, me siento mal, me siento oprimido. Siento una presión en mi vida. ¿Le has dicho eso a Jesús? Yo le he dicho eso a Jesús. Sálvame que perezco, Señor. ¿Dónde estás? No te escucho. ¿Le has dicho tú? Los discípulos hicieron eso. Pero Jesús viene y los exhorta. Jesús viene y les dice, ahí en Mateo 8:26, les dice, porque en el Mateo también está la palabra de la tempestad, les dice: ¿por qué teméis? Jesús les dice: ¿por qué teméis? ¿Acaso no están conmigo? Amadito y amadita, esas palabras, una madrugada de estas, estudiando la palabra, calaron en mi vida y me confrontaron. Porque en medio de una tempestad, Jesús me dijo: ¿de qué temes? Si estás conmigo. Y hoy el Señor te dice: ¿de qué temes? Si estás conmigo. ¿De qué temes, Carlos? Si estás conmigo. ¿De qué temes, Giancarlo? Si estás conmigo. ¿De qué temes, María? Si yo estoy contigo, ¿de qué temes? El Señor me confrontó con esa palabra y es cierto, muchas veces estamos en el Señor, pero ocurren situaciones y se nos olvida que el Maestro está ahí. Se nos olvida que el Maestro está en la barca y empezamos a temer.
Jesús les dijo, ¿acaso no están conmigo? El Señor los exhortó y les dijo también, hombres de poca fe. No les dijo hombres sin fe, les dijo hombres de poca fe. Ellos tenían fe, pero tenían poca fe. Entonces, debemos de tener fe, la fe suficiente para saber que en medio de la tempestad, el Señor no nos va a dejar hundirnos, no va a dejar que nos ahoguemos. Hombres de poca fe, les dijo el Señor. Dice la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús, ahí en el versículo 38 de Marcos 35-38 les dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros? Hasta se atrevieron a decirle, a confrontar a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos, que nos vamos a morir? Muchas veces lo hemos hecho nosotros también. Señor, cuídame, protégeme, no tienes cuidado de mí. Mira lo que me están haciendo, me levantaron una calumnia. Me están acechando con palabras, me señalaron, me están atacando y a veces mi misma familia, mis mismos hermanos, las personas que yo amo, las personas que se supone que me aman. Señor, no tienes cuidado de mí, mira que perezco. Eso le decían los discípulos. Mas Jesús estaba tranquilo, Jesús dormía. Dice la palabra que Jesús estaba ahí en la barca. Cuando los discípulos llegaron y le decían, Señor, sálvanos que perecemos, Jesús no se levantó inmediatamente a reprender a la mar. No, Jesús, me puedo imaginar el cuadro, como les decía antes, el viento soplando, el mar llegando a la barca y Jesús quizás se le hacían para todo lado aquella barca. Lo despiertan y Jesús se sienta, quizás se pone de pie, pero primero los exhorta. ¿De qué tienen miedo? Él no se levantó derecho a callar, a reprender. No, él primero los exhorta, porque Jesús sabía que no iban a morir, que no iban a perecer. Primero los exhorta para luego venir y reprender el mar. Jesús levanta su mano con autoridad. Yo me lo puedo imaginar. Y le dice, calla, enmudece. Inmediatamente, dice la palabra, entró una gran bonanza. Quiero leerles algo. Dice, hoy de repente te encuentras en una situación de peligro, de riesgo y de perder la vida, de que te llamen fracasado o no sabes qué hacer. Lo primero que debes entender es que debes de llevar dentro de tu barca el que tiene poder y dominio sobre las tempestades y ver que Él está contigo, aunque lo veas tranquilo descansando. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito. Nuestra vida tiene un propósito en Dios. El Señor no nos va a dejar caer. El Señor no nos va a dejar ahogarnos porque tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El Señor te dice hoy, amado, pasemos al otro lado. Tienes que cumplir con el propósito de Dios y en ese paso para el otro lado, en ese paso por ese mar, el Señor va a estar contigo. El Señor no te va a dejar. El Señor les dice en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? Hombres de poca fe. Tienes que aprender a desarrollar tu fe. Tienes que aprender a ver las cosas que no ves como si las vieras, porque eso es tener fe. Poder ver al futuro, a la promesa de Dios. Hay 35,000 promesas de Dios para tu vida. Y lo único que tienes que hacer es tomarlas, creerlas, activarlas con tu boca. Te hemos enseñado acá en el programa Perfume de Gozo a activar las palabras con tu boca, a llamar las promesas y a reprender al devorador, a echarlo fuera, a declarar la palabra. Los discípulos, algunos eran navegantes, estaban acostumbrados al mar, estaban acostumbrados a esas corrientes, a esas tormentas repentinas del mar de Galilea. Muchas veces ellos habían visto tormentas
mas sin embargo se asustaron. ¿Por qué? Porque no era una tormenta común y corriente, era una tempestad. Ellos se asustaron enormemente, dice la palabra. Mas Jesús, simplemente con la autoridad que Él tiene sobre la naturaleza y sobre los demonios, porque era una tormenta venida del enemigo, de la misma mano del enemigo, la cayó inmediatamente. Hemos visto que cuando hay una tormenta, la tormenta va descendiendo poquito a poco, las olas empiezan a bajar, el viento empieza a bajar, mas sin embargo, por la palabra de Dios, por la orden de Dios y la autoridad de Dios, en el momento, dice la palabra de Dios, que en el momento la tormenta cesó. De un solo cesó. Se hizo una gran bonanza. Esto maravilló a los discípulos. Ellos quedaron maravillados de ver cómo en un momento, a la orden de Dios, la tormenta cesó. A veces las grandes tormentas de duda y temores acaban en una calma maravillosa, si podemos confiar y tenemos fe. Se produce la paz en el corazón afligido cuando se reconoce que solo en Cristo hay esperanza. Y los vientos y tormentas de la vida son convertidos en una linda y hermosa bonanza. Los discípulos se maravillaron, pero dice la palabra que temieron con gran temor. Siguieron sintiendo temor los discípulos. Primero se asustaron por la tormenta que los acosaba, por el mar que entraba a la barca y Jesús, el maestro, durmiendo. Y luego de que Jesús detiene la tormenta y le ordena que cese, se vuelven a asustar. Se vuelven a asustar, dice, temieron en el versículo 41 de Marcos. Dice, temieron con gran temor. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿quién es este? Pero ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Y nos preguntamos, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús que aún el viento y la mar le obedecen? Este es el Jesús. Este es el dueño de mi vida y debe ser el dueño de tu vida también. Este Jesús tiene el poder de calmar cualquier tempestad. Si Él con una palabra, con una sola palabra diciendo enmudece, pudo calmar una enorme tempestad, qué fácil, con una palabra puede calmar la tempestad que pueda estar sufriendo tu casa en estos momentos. Un esposo que se fue, un esposo infiel, un esposo alcohólico o quizás un hijo en drogas. Quizás has estado pasando una tormenta con un hijo en malos caminos. O quizás estás pasando una tormenta de una mala noticia, de una enfermedad. Tormentas siempre van a haber. Tormentas de una difícil situación económica. Tormentas familiares que azotan nuestra vida diariamente a nivel del hogar, a nivel de familia, a nivel del país, a nivel de sociedad. Pero déjame decirte que este Jesús que pudo calmar la tormenta en medio de tan gran tempestad, puede calmar tu tormenta hoy. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que aumentar tu fe. Recuerda, Jesús les dice, hombres de poca fe. Solamente tienes que pedirle a Dios, que poner tus fuerzas en Dios para que Él calme tu tormenta. Ellos estaban acostumbrados al mar, mas sin embargo se maravillaron de ver cómo a la orden de Jesús no le conocían. Caminaban con Él, pero no le conocían y Jesús lo sabía. Por eso es que muchas veces Jesús permite que pasen tormentas en nuestra vida, porque Él nos conoce. Él sabe que todavía no le conocemos, que todavía necesitamos desarrollar esa fe, desarrollar esa confianza que debemos de tener todos los días en nuestro diario vivir, porque nos suceden cosas todos los días. El enemigo está acechando, el enemigo está desesperado porque sabe
que el tiempo se acerca, porque sabe que Cristo está cerca y sabe que debemos de cumplir el propósito. Y el propósito más importante, amado y hermana, es llevar la palabra a los que todavía no la tienen. El propósito más importante en nuestras vidas es poder compartir a Cristo con los necesitados. El propósito más importante es poder llevar una palabra de aliento a las personas que están afligidas. Ese es el propósito de nosotros y el enemigo está desesperado. Por eso es que él viene y nos ataca. Y si no entra por un lado, entra por el otro y envía esas tormentas repentinas. Pero nosotros ya percibidos, conociendo los tiempos y sabiendo cómo actúa, podemos venir y agarrarnos del Maestro, agarrarnos del que puede detener la tempestad, del que todo lo puede. La razón del asombro de los discípulos al ver los vientos y que el mar le obedecían. Ellos se asombraban. Ellos se asombraron de ver a Jesús deteniendo esa tormenta. El que puede hacer esto, puede también hacer cualquier cosa, por difícil que parezca en tu vida. Tiene poder para avivar nuestra confianza en Él en medio de las mayores tormentas. Vemos la paz que el Señor mostró, capaz de dormir en medio de una tremenda tempestad. Esta es la paz que podemos tener cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pasamos de una tempestad a una grande bonanza. Debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de buscar todos los días la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es que adquirimos esa fuerza para vencer esas tempestades, en la presencia de Dios, buscándolo en oración, en adoración. El mismo Jesús que calmó la tempestad en el mar, puede también calmar la tempestad de la vida que abruma los corazones. Solo en Jesús hay paz. Solo en Jesús hay paz. Y paz es falta de nada. Si tienes paz, lo tienes todo. Aunque muchas veces el costo de seguirle parezca difícil, pero si tu confianza está en Él, Él hará su voluntad contigo. Y su voluntad, dice la palabra, son pensamientos de paz y de bien para tu vida. No hay por qué temer. El Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate, esa es una de las mayores promesas y tenemos que aferrarnos a esas promesas. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa del Señor. No permitas dudas en tu corazón, que Jesús está contigo en este mar de la vida, dándonos paz y seguridad. Dándonos paz y seguridad. Los discípulos le hicieron una petición a Jesús, ya finalizando el capítulo. Ellos le dijeron: Señor Jesús, sálvanos que perecemos, sálvanos que morimos. Si le pedimos al Señor, sálvanos, solamente tenemos que hacer una oración. Dice Lucas 19:10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarte a ti, amado y hermana, que nos estás viendo. En Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy, si tú le pides al Señor que te salve, que te rescate, que no quieres morir, el Señor te dice hoy, lo único que tienes que hacer es dejarme entrar a tu corazón, abrirme las puertas de tu corazón, que yo sea el dueño y Señor de tu vida, de tus cosas, de tu familia, que yo sea el centro de tus decisiones. Para poder sobrellevar las tormentas, necesitamos que Jesús sea el centro de nuestras decisiones. Necesitamos que Jesús sea el dueño de nuestra vida, pero para eso tenemos que confesarlo con nuestra boca. Para eso tenemos que abrirle el corazón. ¿Estás atravesando una tormenta en tu casa? ¿Cuál es la tormenta que te acosa?
¿Cuál es la tormenta que te aflige? Recuerda, si Jesús está en tu barca, no tienes por qué estar afligido, no tienes por qué dudar, no tienes por qué sentir dudas, no tienes por qué tener temor. Recuerda, Jesús te dice lo que le dijo a los discípulos: ¿por qué temes si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo siempre he estado contigo? En medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, ¿por qué temes si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo estoy ahí con mi mano para ayudarte, para sacarte, para darte fuerzas? ¿Por qué temes? En este momento yo quiero y te invito a hacer una oración, a abrirle el corazón al Señor, a ese Jesús que calmó la tempestad con solo una palabra, con solo una orden. El Señor quiere que en tu vida haya una gran bonanza, que tu tempestad cese hoy, en este momento, pero depende de ti. Si no tienes a Cristo en el corazón, te invito a hacer una oración. Y luego yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que esas tormentas de la vida, esas tormentas que estás atravesando, cesen, o que Dios te dé fuerza para tormentas que vengan en tu vida. Yo te pido que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Si puedes cerrar tus ojos, si puedes levantar tu manita y hagas esta oración muy sencilla. Dile: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. En este momento, Señor, yo te abro mi corazón. Te pido que seas el dueño y Señor de mi vida, de mi casa, de todo lo que me rodea. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que a partir de hoy seas mi guía y seas mi mejor amigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por todos aquellos, Dios, que hoy te abrieron su corazón, Señor, para que ellos permanezcan en ti, Señor, para que ellos empiecen a crecer en ti, a confiar en ti, Señor, para que desarrollen su fe, Señor, para cuando atraviesen sus tormentas, Señor. Y aquellos, Dios, que están atravesando tormentas, Dios, yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tu mano poderosa, Señor, haga que haya una gran bonanza, Señor, que cese la tormenta, que se quite la tormenta, Señor. Oro por cada vida, Señor, que está necesitada, Señor. Oro para que tú pongas tu mano sanadora sobre las vidas, Dios. Tu mano restauradora, Señor, para que tú libertes, Señor, para que tú traigas salvación a los hogares, Señor, para que tú restaures las familias, Señor, para que ellos puedan crecer, Señor, en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te felicito si hiciste esta oración. Ten la seguridad de que hoy el Señor ha entrado a tu vida, ha entrado a tu corazón, y el Señor va a estar contigo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Él es fiel, Él no falla, Él nunca me ha fallado. Él es Dios, ese Jesús que detuvo la tormenta está contigo. Quiero leerte algo. Cuando sople el viento gélico de la tristeza, podemos encontrar la calma necesaria y el consuelo. ¿Sabes dónde? En la presencia del Señor. Cuando sople el ardiente viento de la pasión, tenemos paz y seguridad en la presencia del Maestro. Cuando la tormenta de la duda amenace con destruir los más profundos cimientos de nuestra fe, hay seguridad y firmeza en la presencia del Señor. Cuando el odio y el rencor inunden nuestro corazón, encontramos la calma y la paz en la presencia de nuestro Salvador. Confiemos siempre en el Señor y pidamos que nos aumente la fe, que nos ayude a calmar todas las tempestades que azotan nuestra vida, que azotan nuestra iglesia, que azotan nuestra sociedad. Espero y deseo que el Espíritu Santo haya calado en tu corazón y que puedas a partir de hoy poder confiar y poder aumentar tu fe. Te bendigo y te dejo con una linda canción
de René González. Mi vida. Bendiciones. Mi vida comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida ya no arrastra los temores del pasado, no se esconde porque tú vas a mi lado. Tengo un cielo, tengo un norte, tengo un guía. El campo se ha vestido de colores, me invita a disfrutar. El sol ha decidido acompañarme en este caminar. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Mi vida tiene tanto que aprender, mi vida tiene tanto que ofrecer, mi vida tiene tanto que vivir, mi vida no está escrita en un papel, mi vida no es una improvisación, mi vida tiene un dueño y tiene un Dios. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste, me tomaste entre tus brazos y al mirar susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Vio la vida en el momento en que llegaste, me tomaste entre tus brazos y al mirarme Susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. mi vida. Excelente palabra a cargo de nuestra presentadora Alejandra, una palabra que llegó a lo más profundo de su corazón, una palabra que llenó su espíritu, que llenó su corazón. A mí me impactó esa parte de la palabra donde Jesús dice, reprende al mar, y le dice, calla, enmudece y cese el viento, y se hizo grande en bonanza. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Muchas veces es callar a la tempestad, es callar y decirle,
te cesas ya. Es ahora que le hablo en el nombre de Jesús. No existe nada más poderoso que la palabra de Dios. No existe nada más poderoso que una palabra dicha en ese momento, cuando tú estás en esa tempestad, cuando tú estás en ese problema. Sabes, el enemigo tal vez quiere callarte, el enemigo tal vez lo que quiere es que tú ceses, el enemigo lo que quiere es enmudecerte, pero no debes dejar que el enemigo te enmudezca, porque en este día tú tienes que decirle: cesa ya esa tormenta. Es ahora que te hablo en el nombre de Jesús. Dejas a mis hijos, dejas a mi familia, dejas a mi esposo, deja lo que estás haciendo, porque es el mismo Dios el que está demandando en el nombre de Jesús que cesa la tormenta en tu casa, que cesa la tormenta en tu ministerio, que cesa la tormenta en lo que se te esté presentando. Sabes, es tomar autoridad en el reino de Dios, es tomar la autoridad que Jesucristo nos dio a través de la cruz del Calvario y empezarle a hablar a ese enemigo y decirle: te callas, te enmudeces, cesas ya en el nombre de Cristo Jesús, porque mi llamado, porque lo que Dios tiene para mi casa, porque lo que Dios tiene para mi familia, porque lo que Dios tiene para ti se cumple, porque fue la palabra del mismo Dios en el nombre de Jesús. Ese hijo sale de la droga, ese hijo sale de la prostitución, ese hijo sale de eso que ha estado ahí, tal vez martirizando tu casa, martirizando tu familia, martirizando todo. Pero sabes, hoy yo te digo en este día, es una orden espiritual que te doy en el nombre de Jesús. Tú empiezas a declararle a esa tormenta: cesa, porque no lo estás haciendo en tu nombre, lo estás haciendo en el nombre que es todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y dice la palabra, también dice: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Mire, este ya es el tiempo de dejar de estar temerosos. Es el tiempo de dejar de estar: no, es que lo que me está pasando, es que cómo me duele lo que me está pasando, es que no puedo. Mire, es el tiempo de levantarse. Cuando viene la crisis, cuando viene la tempestad, cuando viene todo, es el tiempo de decirse, de levantarse y decir: no puede más la tempestad que la palabra que Dios dio para mí. No puede más la tempestad que lo que Dios dijo que iba a hacer con mis hijos. No puede más la tempestad que mi llamado. No puede más la tempestad que todo lo que el Señor habló a mi favor y a favor de mi familia y a favor de mi ministerio. Mire, no puede más la droga que el nombre de Jesús. No puede más un llamado que cese que el nombre de Jesús. Cuando Dios dice una palabra, nosotros tenemos que pararnos en fe. Dice: no tenéis fe, dijo Jesús. ¿Es que acaso no tenéis fe? Claro que tenemos fe y vamos a creer y vamos a pararnos de esa tempestad. Podrá venir lo que quiera, pero a sus hijos, todo les va a salir bien, dice la palabra. Y en este día quiero despedirme de ustedes, recordarles que estamos en Smoke TV, canal 115, 406. Por favor, no se olviden que también estamos en YouTube, que también estamos en el Facebook. Póngale me gusta a la página, porque estamos deseando saber de ustedes, deseando escuchar de su familia, deseando escuchar los testimonios. Si recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, nos interesa que nos llames, que nos digan cómo fue, qué ha pasado con su vida. Queremos tener contacto con ustedes. Por favor, llámenos a peticiones de oración, a Perfume de Gozo, al número 8403-5017, 8403-5017. Les bendecimos, les amamos, y para Perfume de Gozo es un privilegio tenerlo a usted ahí en su casa, atrás de ese televisor. Este es el pretexto que Dios utilizó
para amarle. Es el pretexto que Dios utilizó para formarle. Este es el pretexto que Dios utilizó para conocerle. Les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús y los esperamos el próximo jueves a las 4 p.m. en el nombre de Cristo Jesús. Amén.